Cortex, pueden ser caseras, hay una cosa que se llama el LAMP, y todos van a tener un threshold diferente de detección, siendo el más chiquito, el que tiene menor probabilidad de detección en microscopía, mientras que las PCR y las pruebas moleculares nos permiten hacer un diagnóstico más temprano con menor cantidad de parásitos en sangre. Una vez yo decida si el paciente es severo o no severo o el tipo de parásitos, yo voy a decidir la terapia. En el caso de los pacientes con Plasmodium falciparum no severo, acuérdense de los criterios de severidad, yo voy a dar algo que se llama derivados de la artemisina, que es lo que ven aquí. Este es el que hay en Panamá, se llama Coartem, que es artemeter con lumefrantina. Cuando los pacientes tienen criterios de severidad, yo les voy a dar este medicamento que está aquí, que se llama artesunato y se va a administrar vía intravenoso. Y una vez el paciente mejore, son 3 dosis, yo lo paso a la terapia oral. En el caso de los pacientes con malaria no falciparum, en el caso de Panamá, que es Vivax, damos cloroquina con primaquina. Así que en ese caso que vimos en el caso Viñeta, ¿cuál es el tratamiento de elección? Primaquina con cloroquina, cloroquina sola, artesunato IV, quinina IV o primaquina sola. A ver, repasemos. Era un señor que vino por fiebre de 6 días. Estaba consciente, alerta, orientado, la presión arterial estaba normal, un poquito taquicárdico, estaba febril, plaquetopenia leve, función renal estaba bien, no había falla hepática, no había coma, no había acidosis, yo no les dije nada sobre la parasitemia, no estaba en edema agudo de pulmón, no estaba en falla renal aguda, no estaba en coma, no tenía acidemia, no tenía anemia que podía ser explicada por otra etiología, así que era un Plasmodium vivax. La respuesta En, correcta es, ¿cómo? en el caso de que, o sea, era un Plasmodium vivax, o sea, una malaria no falciparum no complicada, ¿no? Ujú. Y le tendríamos que administrar lo de cloroquina con primaquina. En ese caso, o sea, no habría que realizar como una prueba o algo así para ver si tiene deficiencia de G6DP antes de administrarlo. Esta es una pregunta muy, muy bonita y es muy dirigido a Europa y Estados Unidos, pero adivina qué. Aquí en Panamá la prevalencia de deficiencia 6-glucosa de fosfato deshidrogenasa es tan baja que no es estándar de cuidado hacerle la prueba para ver si se puede administrar o no los medicamentos. Incluso esta deficiencia es parte del tamizaje de todos los neonatos en Panamá. Ahora, si se tratara de un extranjero, de un turista, probablemente sí haríamos la prueba. A nivel público solamente la hace el Hospital del Niño, pero si no, no se hace. Se le brinda el tratamiento a todos los pacientes por la baja prevalencia y porque aquel que nace con esa deficiencia aquí en Panamá, pues sabe que la tiene, porque es parte del algoritmo de los cuidados del neonato en el país. Así que muy buena pregunta. Y si ustedes buscan los guidelines de malaria, está bien clarito qué hacer porque eso va según porcentaje y se decide la dosis de acuerdo si es mayor o menor del 30% de deficiencia. Y la respuesta correcta es cloroquina y primaquina. ¿Alguien me sabe decir la importancia de darle primaquina a un paciente con malaria por Vivax? Y el motivo es porque en el ciclo de vida, acuérdense de su parasitología, Plasmodium vivax tiene hipnozoitos. Y el hipnozoito es el que causa la recrudescencia, las recaídas en malaria. Y la cloroquina no sirve. El único medicamento que es anti-hipnozoito es la primaquina. ¿Vale? Importante, en las embarazadas la primaquina está contraindicada, así que hay que recordarle al paciente que le tratamos la malaria con cloroquina y una vez termine el embarazo, pues tiene que ir a terminar su esquema de tratamiento. Esta gráfica tan hermosa lo pueden buscar en las guías nacionales de malaria. Yo solamente las traje para que vean que está bien explicado cuál es el esquema de tratamiento de malaria por 7 días. Aquí le ponen cómo se interpreta el slide. Hay un esquema de 14 días en donde la primaquina se da por más tiempo, pero bueno, este es el estándar y lo pueden ver cuántos son de primaquina. De acuerdo aquí es el grupo de edad, la mayoría de los que vemos son adultos, cuánto de cloroquina y cuánto de primaquina. ¿Ok? También pueden ver esto es la tabla de las dosis de Cuartem. Recordar entonces que la mayoría de los adultos son de 34 y son 4 tabletas. Esto que ven aquí, que van a escuchar de que se le da primaquina al falciparum, cuidado, no es que el primaquina es tratamiento para esto, sino que la primaquina tiene actividad contra los gametocitos.
y lo que disminuye es, con el tratamiento de primaquina, usted evita que nuevos anófeles se infecten de uno que tiene malaria. Entonces lo que estás disminuyendo es la transmisibilidad de la malaria por falciparum. Porque no hay hipnozoitos en este paciente, sino que es para evitar que nuevos mosquitos sanos se infecten y disminuya, o vamos a ver, decir más bien, cortas la cadena de transmisión de la enfermedad. Esto es el artesunato, son las dosis, esto para que lo vean y se diviertan más adelante. Esto es para que vean, son los cassettes que utilizamos, todas las diferentes interpretaciones posibles que puede haber de un cassette. Y esta hoja hermosa es la hoja que siempre que usted sospecha malaria, tienes que llenarlo. Hay todo un documento, lo pueden encontrar al final de las guías de malaria también. Toda esa información hay que llenarla. Tienen este algoritmo muy bonito con las pruebas de detección rápida. Y si les quiero decir algo importante, que no es la gente que escribió estas guías no considero. Cuando a una persona le da malaria, las pruebas de detección rápida, o sea, los cassettes, pueden seguir positivos por 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien me regresa con fiebre y yo le hago un frotis y no veo nada, y le hago un cassette y me sale positivo, no significa que tenga malaria necesariamente. La causa de fiebre puede ser otra, porque el cassette va a seguir positivo 3 meses. Así que cuidado con la interpretación. El cassette de diagnóstico rápido me sirve para el primer encuentro, porque se va a mantener positivo hasta 3 meses después. Si el paciente me regresa en ese tiempo por fiebre o por algún síntoma, cuidado. Puede haber alguna otra enfermedad febril por ahí dando la vuelta. Ahora, importante es muy bien conocer mecanismos y vectores y todas esas cosas, pero lo que queremos ahora es esto de la prevención. Y la prevención de malaria va a depender de 4 puntos vitales. Uno es la vacunación, que es lo más nuevo. Solamente hay vacuna para Plasmodium falciparum y son estas dos vacunas, la RTS y la R21, que solamente se dan en ciertos países de África. Ahorita están en ensayos 4, en ensayos post-marketing. Hay un buen futuro para vidas que es súper difícil de hacer vacunas por la caprichosidad del parásito. Chemoprevention no se hace aquí en Panamá, lo pueden buscar, se hace en algunas partes de África que son áreas hiperendémicas y holoendémicas, en donde a los niños se les da un medicamento antimalárico ciertas veces durante el bimestre o trimestre, o a las mujeres embarazadas se les da prevención para malaria en los diferentes trimestres del embarazo. Y esto también sirve para prevenir en áreas donde hay mucha coinfección SIDA, malaria, prevención de infecciones oportunistas. Quimoprofilaxis es cuando se le da medicamentos antimaláricos a viajeros y va a depender del área geográfica donde van. Si alguien viene de Estados Unidos a Panamá y va a hacer senderismo y ver aves en Darién, probablemente le ofrezcan antimaláricos. Si alguno de ustedes quiere ir a Camboya, por ejemplo, a ver templos, hay que darle terapia profiláctica, entre otras cosas. Y el otro, el gran pilar de la prevención, es el control de vectores, que son con estas dos, que es que se hace un rociamiento interno de las casas con insecticidas, permetrina, y también el uso de estas bed nets bañadas con permetrina para evitar la transmisión. Ambos han demostrado de que disminuye la mortalidad materna y de neonatos, por eso es una mamá y un niño en malaria, que son las principales poblaciones que mueren a nivel mundial con malaria, son las mujeres embarazadas y los niños. Así que el plan del mundo, lo que queremos hacer es esto, eliminación, y estos son los pasos para lograr eso. Se habla de control, preeliminación, eliminación, y luego que se elimina, que el país es certificado que ha eliminado malaria, se tiene que continuar el programa para prevenir la reintroducción, que siempre es un riesgo porque sobre todo si es zoonótica o si hay mucho movimiento de viajeros, puede pasar. Nosotros estamos por acá todavía. Estamos lejos, estamos lejos. Estamos en epidemia de malaria todavía. Y este es el último mapa del Yellow Book del CDC y cada vez hay más rojo en nuestro país de malaria. Miren todo lo que es la parte norte de Panamá, todo lo que da el Caribe, lleno de malaria. Y todo lo que está abajo, casi todo lleno de malaria. ¿Ok? Muy bien, preguntas de malaria. Seguimos. Siguiente caso. Tenemos este niño, este es uno de los pacientes que viene al cacao y vino por esto. Un mes de evolución de una lesión cutánea que no sana, fue al pediatra, fue al centro y nada. Y resulta que todo el mundo en la familia tenía la misma lesión. La mamá tenía cicatrices, el papá y los hermanos todos tenían lo mismo. Se le hace un hisopado, un raspado,
Se le hace un YEMSA y se ve esto. Eso, muy bien. Se le hace este raspado y se ve aquí hay algo, que hay un núcleo, hay un kinetoplasto aquí. Y alguien dice, ajá, esto es leishmania. Pero, ¿cuál es la forma ideal para hacer un diagnóstico point of care de la leishmaniasis? ¿Cómo yo estoy segura? Hago un PCR, hago un raspado y frotis clínico, yo solamente con ver la úlcera ya sé que es leishmaniasis, hago una prueba serológica o hago un cultivo. ¿Qué opinas? Yo siento que para el diagnóstico, o sea, depende del área en que nos encontremos, pero por lo menos en parasitología Ujú. nos enseñaron que más que nada el diagnóstico aquí en Panamá se realiza por raspado y frotis con Giemsa, ya que las pruebas estas de PCR y serología más que nada las maneja el Gorgas y sería como muy raro que una prueba de una leishmaniasis como que llegue hasta esos puntos. Este es un buen comentario. Pero ¿qué tal si te digo que hasta los raspados solamente se hacen en el Gorgas? Lamentablemente. Ninguna institución a nivel de salud pública tiene la capacidad, a pesar de que es algo sencillo, de hacer un raspado de flotis con GEMSA. Y sí, ese sería el point of care. Point of care, ¿qué significa? Es una prueba que es accesible, que se puede hacer al lado de la cama del paciente y que tiene un alto rendimiento en el diagnóstico. Hay varias, dependiendo de la enfermedad, no solamente las enfermedades infecciosas, y el raspado y GEMSA es muy bueno. PCR sería en el mundo ideal porque resulta, como van a ver más adelante, dependiendo del género y especie de la leishmania cambia el tratamiento. Clínico, pues no, el diagnóstico no es clínico. Hay muchas enfermedades que se parecen a leishmania y a veces hay un sobretratamiento que la gente ve una úlcera y dice, ah, eso es leishmania. Y cuando vemos otra cosa, como cáncer, por ejemplo. Serología no sirve para leishmania cutánea, pero sí se utiliza para otras formas de leishmaniasis, como leishmaniasis visceral, y es point of care, así que necesito que lean un poquito más de eso. Y cultivo, pues no, cultivo no es point of care, demora mucho. Y bueno, la PCR en algunas partes del mundo sí es point of care, pues, sobre todo para mucocutánea. Pero 2025, Panamá, raspado con frotis Yemsa, y si alguno de ustedes llega a trabajar en áreas de difícil acceso, tienen que luchar para descentralizar el diagnóstico de leishmania, porque ahorita mismo el único lugar que hace diagnóstico de leishmania cutánea lamentablemente es el Gorgas. Hasta en Santo Tomás, si hacemos un raspado, se tiene que mandar para allá. Así que la leishmaniasis cutánea la podemos dividir de nuevo mundo con viejo mundo. Y eso quiere decir que el agente etiológico cambia. Estas son mapas de las guías de la CTMH de leishmaniasis. Y como van a ver, dependiendo del país, cambia la distribución y eso va a depender también del vector y la expresión clínica. En el de leishmaniasis del Nuevo Mundo, las más comunes son la mexicana, brasiliensis, panamenensis, guyanensis, y en algunas áreas van a ver infantum chagasi, que realmente es el agente etiológico de leishmania visceral, pero causa una forma atípica o nodular de leishmaniasis cutánea. En el Viejo Mundo, la más común es leishmania mayor, pero podemos ver también donovani, trópica y bueno, la etiópica que tiene una expresión muy particular en Etiopía. Recordar entonces que esto también es una enfermedad vectorial que es transmitida por el sandfly, Gegene chitras, que realmente es lutsomía en el Nuevo Mundo, flebotomus en el resto del mundo, y tiene un montón de enzimas a nivel de su probóscide que causan vasodilatación. La más importante es esta, la maxidilan, y que causa que los promastigotes pues tengan un mayor tropismo. Se han descrito otras formas de transmisión, pero realmente son anecdóticos. Importante con la leish, que lo hace un poco diferente a la malaria, yo diría muy diferente, es que la leishmania es una zoonosis que va a tener hospederos intermediarios, principalmente mamíferos, que van a depender del área geográfica. Desde el punto de vista de leishmania visceral, el principal vector es el perro, y hay toda una entidad clínica de leishmaniasis visceral que se estudia en veterinaria, y en la naturaleza, pues los zorros son importantes, los chacales, los coyotes, incluso roedores. Y eso ha sido un motivo de investigación en Gorgas amplio de nuestra Viania panamenensis y encontraron que lo que son los perezosos, lo que es el Choleopus hoffmanni, es el principal vector, reservorio, perdón, de leishmaniasis en Panamá, de panamenensis. Han investigado otros como el conejo pintado, algunos roedores pequeños, han investigado perros, caballos y siempre encuentran esto. Esto es un oso perezoso de 2 dedos, en donde tiene una linda y hermosa ulcerita.
¿De qué va a depender el espectro de la enfermedad? Y esto es muy interesante, ya que es similar a la lepra, de que la leishmaniasis no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades cuya manifestación clínica va a depender de la respuesta del huésped, uno, va a depender del parásito y va a depender, pues bueno, de la inmune que va a depender del huésped. Y podemos tener formas clínicas oligoparásitas o con pocos parásitos o pauciparasíticas, en donde vamos a tener síndromes dermatotrópicos como son las leishmaniasis mucocutáneas, leishmaniasis recidivans, o podemos tener formas cutáneas muy exuberantes, como por ejemplo las formas difusas. Podemos tener síndromes viscerotrópicos que pueden ir desde la forma asintomática, en donde casi no vemos parásitos, del diagnóstico con un RK39 positivo, hasta full-blown leishmania visceral con un calazar. Y a la vez, el tipo de respuesta que vamos a ver puede ser mayor de respuesta de celular inmunidad, de inmunidad celular versus respuesta humoral por anticuerpos. Y esto que va a depender entonces de estas formas. La leishmaniasis visceral es una de las enfermedades, quizás como la malaria antigua, súper estudiada, de las primeras investigadas en la medicina tropical. Se van a caracterizar por esta triada: esplenomegalia, fiebre y pancitopenia. Podemos encontrar hipergamaglobulinemia y es invariablemente fatal si no le damos tratamiento. Se le dice calazar porque la gente tiene esta hiperpigmentación, también se le conocía como fiebre negra, y es una enfermedad hiperendémica en el subcontinente de India. Ahora les pregunto a ustedes, ¿existe la leishmaniasis visceral en Panamá? ¿Es endémica aquí en Panamá? ¿Sí o Creo no? que era que sí existía, pero era por más que nada otro agente que no era el major, sino que creo que era por el infantum. ¿Qué tal si les digo que, bueno, no es endémica? No hay leishmaniasis visceral endémica en Panamá. Tenemos es un caso que hemos tenido en migrantes de leishmaniasis atípica por Leishman infantum chagassi, pero no hay. Ahora, en seres humanos no hay. Hay un lindo estudio que los invito a buscar sobre leishmaniasis visceral en perros. Y encontraron a través de vigilancia por serología perros que venían de España en una veterinaria aquí en la ciudad de Panamá. Encontraron. Pero si en el examen a ustedes le preguntan si la leishmaniasis visceral es endémica, recuerden el significado de endemia, la respuesta es no. No hay leishmaniasis visceral endémica en Panamá. La que es endémica en Panamá es cutánea y, segundo lugar, la mucocutánea. Un caso muy particular de visceral, uno solamente se ha detectado y en perros se han encontrado casos de leishmaniasis visceral. ¿Significa que puede haber riesgo en el futuro de casos? Correcto, y es importante que ustedes entiendan eso y lo busquen activamente. Sí que la leishmaniasis visceral, recuerden que el área endémica e hiperendémica es en el Brasil. Hay un montón de clúster de casos en Centroamérica, en Sudamérica y además de Brasil. Y muy bien, como dijo el colega, Leishman infantum chagassi es el principal agente etiológico, mientras que en el viejo mundo es Donovani, siendo endémica en todo lo que es en el área del Mediterráneo y en otras partes del resto del viejo mundo, con algunos casos bien dispersos en diferentes zonas geográficas de África, probablemente es porque se buscó activamente, ¿no? En donde hay un subregistro de algunos casos. Importante, el aumento de casos que se ha visto en Europa de leishmaniasis visceral, principalmente en España, ha sido producto del aumento de casos de SIDA. Y eso es para que ustedes recuerden de que la leishmaniasis es una enfermedad que define SIDA y puede simular, en el caso de la leishmaniasis visceral, una enfermedad común en los VIH que son las micosis endémicas. Solamente para que recuerden, es una enfermedad que puede pasar mucho tiempo dormida, replicándose en el sistema reticuloendoteliar por meses y por años, y progresivamente el paciente pierde peso, tiene esplenomegalia, luego se vuelve una esplenomegalia masiva, viene el dolor, un desgaste, aparecer un cáncer que no tiene de dónde aparece este cáncer, y si no damos tratamiento puede haber muerte. En el caso de la leishmaniasis cutánea no es tan dramático. Comienza, el paciente es bien claro, algo me picó, viene una pápula, evoluciona a nódulo, cae la costra y la apariencia va a variar de acuerdo al tipo de leishmania. Hay unas que son secas, hay unas que son húmedas, granulomatosas, hay unas que son placas. No hay una forma única de la leishmania, es una enfermedad pleomórfica. Y el diagnóstico diferencial es amplio, puede ser desde esporotricosis, nocardia, Mycobacterium, anthrax, incluso tularemia, dependiendo de la historia clínica del paciente. Y puede haber formas exageradas como difusa y diseminada que van a
va a depender de que si el paciente, por ejemplo, tiene VIH, en donde podemos ver formas acneiformes típicas de la diseminada, o esta que parece una lepra difusa, que son pacientes que tienen una respuesta inmune pobre. Otra forma que evoluciona es la famosa espundia o la mucocutánea, que es muy común en Panamá, en donde es causada tanto por la brasiliensis como por la Viania panamenensis. Puede comenzar como una lesión cutánea inicial o comenzar como una lesión mucocutánea que va erosionando. El paciente se puede quejar de congestión, epistaxis y en algunos lugares perforación del septo nasal en donde se considera patognomónico. Algunos casos pueden ver esto que está aquí, donde hay destrucción de lo que es el tabique, causando algo que se llama nariz de tapir. Y si ustedes llegan a ver un paciente así, consideramos que es patognomónico de leishmaniasis hasta que se demuestre lo contrario. Podemos ver perforación de lo que es el paladar duro, como lo ven aquí, y con formación de sinequias. Y podemos ver otra manifestación que se llama la cruz de Escomel, que es como una infiltración granulomatosa. Creo que les tengo una foto más adelante. Cuando hay extensión laríngea, los pacientes tienen una voz metálica y es importante pensar en el diagnóstico diferencial que sería tuberculosis laringea. Y cuando hay mucho compromiso de la cavidad oral, pensar en una enfermedad que se llama paracoccidioidomicosis. Cuando la enfermedad es así de avanzada, es una verdadera enfermedad mutilante que pareciera una neoplasia de línea media, un linfoma de células NK, pero realmente la leishmaniasis puede causar esta destrucción importante, ¿no? Dependiendo del estadio, si es cutáneo, mucocutáneo o visceral, asimismo, el diagnóstico es diferente. Cuando es cutáneo es fácil, podemos hacer el raspado, como muy bien ustedes dijeron, es point of care. Cuando es mucocutánea es difícil, porque yo no le puedo raspar la mucosa oral a un paciente, así que usualmente el otorrino hace una biopsia bajo anestesia y esto se le hace PCR. Recordar entonces que las mucocutáneas son oligoparásitas, pauciparasitarias, tienen pocos parásitos y lo que yo voy a ver es el material genético. En el caso de las viscerales, podemos hacer aspirados o biopsia de ganglios. En algunos lugares es súper común hacer aspirado de vaso, eso no se hace por acá. Y hay una prueba point of care que se llama RK39, que es una prueba en suero que lamentablemente no hay aquí en Panamá. Importante también recordar de que las leishmaniasis cutáneas debajo de Costa Rica, o sea, Panamá en adelante, nos conocen como el cinturón mucoso, porque nuestra leishmania tiene un tropismo a la mucosa. Así que a todos los pacientes que ustedes vean con leishmaniasis cutánea, hay que evaluarle la nariz y hay que interrogar por síntomas nasofaringios. Puede ser muy bien con un foquito, pueden examinarle la boca, ver el paladar, ver la úvula, ver la nariz, y esto tiene importancia para determinar el tipo de tratamiento, si requiere o no tratamiento sistémico. Y dependiendo si tiene la duda, pues no pasa nada, referirlo al otorrino para una endoscopia nasal. Doctora, una Tratamiento, pregunta. adelante. Es que, o sea, por lo menos a mí me tocó presentar un caso clínico en parasitología bastante similar, de que Ujú, era una persona que tenía, o sea, le dio leishmaniasis cutánea ujú, hace mucho tiempo y, o sea, nunca se la trató, pero, o sea, se le fue y que ujú, después había contraído VIH y ajá, entonces como que le había evolucionado después de eso a una leishmaniasis mucocutánea. sí. Y mi pregunta era si por lo menos esa inmunosupresión podría ser una de las causas de que se reactive como que la leishmaniasis, porque queda como por así decirlo latente. Sí, lo que pasa es que si el tratamiento cutáneo no se dio adecuadamente, puede pasar esa reactivación. Hay pacientes que, por ejemplo, por algún motivo no se les dio la dosis adecuada de glucantime, que ya no es el tratamiento de elección, y eso queda ahí. Y pueden pasar años y el paciente presenta entonces una reactivación mucocutánea. Es correcto. O puede haber visceralización, por ejemplo, que puede pasar pacientes que tienen alguna lesión cutánea muy particular, se les da tratamiento, pum, cae con SIDA, o se le hace un trasplante y después tiene con manifestaciones de linfadenopatías, hepatosplenomegalia, y sorpresa, un parásito que usualmente causa lesión cutánea, entonces causa lesión visceral. Ujú. Bien. Tratamientos. Técnicamente, desde hace unos años, el tratamiento de elección es miltefosina, que deberíamos utilizarlo, que es oral, que es impávido. Todavía se utiliza antimonio pentavalente, no es el mejor tratamiento, mucha toxicidad. Y si la persona es grande, nos quedamos cortos del tratamiento y podemos tener
casos de falla o que requieren otras terapias. De estos que están aquí, la anfotericina se utiliza como rescate y para casos severos de mucocutánea. Y hay muchos estudios de terapia con cremas como esta de paramomicina, pero no se comercializa. Fue un ensayo clínico que se hizo en el Gorgas. Bueno, la pentamidina no se usa. Hay todo un protocolo que lo pueden buscar en las guías nacionales de Leishmania de cómo se hace la preparación de un paciente antes de iniciarle el antimonio pentavalente y la miltefosina. Solamente para recordarles, la miltefosina va a depender de kilos de peso. No se puede dar a todas las especies de Leishmania porque va a depender de la efectividad, como si fuera un antibiótico para una bacteria. Y muy importante, está contraindicado el embarazo. El único tratamiento aprobado en el embarazo para leishmaniasis es la anfotericina B. Muy bien. Sigamos con casitos. Dicen, cita control a una semana de la última dosis de glucantime del niño que vimos allá. La madre dice que no hay mejoría. O sea que ya llevaba 20 dosis. ¿Cuál es el siguiente paso? A, se trata de una leishmania resistente, ofrecer anfotericina B. B, es una leishmaniasis resistente, solicitar pruebas de resistencia. C, no hay que hacer nada, hay que esperar por lo menos 3 meses para ver efecto. Y D, prolongar el tratamiento 3 semanas más. ¿Qué opinan? Bien, dividido todo, me encanta. Dividido. Ah, ya la Oye, viste. yo creo que tenía entendido que el control de las citas de, para ver la progresión de la leishmaniasis no se hacía en una semana, sino que en varios meses, pues. Entonces yo considero que habría que esperar antes de considerar que es resistente. Ok. Y eso es clarito. Así es. Eso hay que decirle a la mamá, tranqui. Mamá, todo va a estar bien. Hay que esperar que pasen más de 3 meses para decir de que ha habido una falla terapéutica. No hay ningún apuro, es normal. Usted le dice, no se preocupe, yo dentro de 3 meses lo vuelvo a ver. Me preocuparían más bien son los efectos adversos inmediatos del mismo medicamento, más no podemos hablar de falla terapéutica. Si llega a haber falla terapéutica a los 3 meses, entonces refieren al paciente a mi persona para hacer las pruebas diagnósticas pertinentes y el abordaje pertinente por una leishmania resistente. Muy bien. Siguiente caso. Otra persona de Darién, 8 años, y dice que tenía una historia de ingesta de jugo de caña en una gira médica. Motivo de consulta, fiebre, edema facial y malestar de 10 días de evolución. Estaba malito el niño. Dice que tenía una fiebre No intermitente, podemos hablar mialgia, de... Mm. fatiga. Luego comenzó con edema facial y conjuntival sin prurito ni dificultad respiratoria. Y resulta que hay varios niños en la comunidad que tienen el mismo síntoma. Al examen físico, febril, edema facial, hepatoesplenomegalia leve, había leucocitosis con linfocitosis atípica. Usted sospecha un Chagas agudo. Eso es un cuadro de Chagas agudo. Ahora, ¿cómo le voy a hacer el diagnóstico? Yo lo pensé. Que chuzo, esta vaina me suena un Chagas agudo. Le vamos a hacer un frotis de sangre periférica. Le voy a hacer serología. Le voy a hacer un cultivo de sangre. O, doctora Pachar, eso no es Chaga, eso es una reacción alérgica al jugo de caña. Ha dividido el salón. 50-50. Ahora va ganando la serology. Se tomó el parásito entre la cañita. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien. Bien rico que es el jugo de caña. Uf, muy rico, muy rico. Eso. Muy bien. Ya. O hablemos de chakra. Te le hace el frotis y ves esto. Este es un frotis saneperi. Esto es una gota gruesa. Ahí hay unas cositas varias raras. Y este es el frotis de sangre periférica. Ahí hay algo ahí que no debería verse. Así que, en efecto, esto es un tripanosoma cruzi. Recordar que hay otros tripanosomas que lamentablemente no tenemos tiempo para hablar. Y que se puede ver esa área periférica, aunque también la podemos hacer en PCR. Y es en tejido donde vemos el amastigote. En sangre vemos esto.
Ahora, Chagas oral es toda una entidad clínica que a los gringos y a los europeos se les olvida, porque bueno, porque ellos ven es trasplante, aunque en Londres, en el sur, había toda una comunidad de bolivianos y ecuatorianos chagásicos, pero es un problema nuestro que tenemos que investigar más. Y ese Chagas oral se puede adquirir de varias formas. Y es que cuando el triatomido, acuérdense, come, evacúa, y en las heces está el parásito. Entonces, también se infecta en ese mismo ciclo de vida la zarigüeya, la didelphis, que es nuestro marsupial, y ese marsupial en las glándulas anales libera tripomastigotes. Y esos tripomastigotes, si ella anda entre nuestra comida, puede infectar frutas, vegetales, y si no lavamos, porque están por ahí en la mesa de la abuela, como yo digo en Atalaya, me estoy metiendo glándulas, secreción de glándulas anales con la fruta. También recordar que mucha gente come zarigüeya. En el interior hay personas que intercambian una zorra por una gallina y en la carne puede haber el parásito. Otra forma, que es la forma que se ha visto los brotes, principalmente en lo que es en Venezuela y en otras partes de Sudamérica, es en el jugo de caña y en el jugo de acai, en donde no solamente está embarrado de heces del triatomido, sino que el mismo vector se muele en la caña, porque han encontrado jugo de caña y le hacen extracción de ADN y han encontrado material genético del triatomido en los jugos, y uno ingiere eso y adquiere la enfermedad. Ahora, la incubación es mucho más corta y el cuadro clínico es más dramático. Y a diferencia del Chagas vectorial que causa los chagomas de inoculación, el Chagas oral causa edema facial. Así que recuerden esto, el vector va a variar de acuerdo al área geográfica. Hay más de 130 especies en América. El más común en el cono sur es el infestans, Rhodnius y Triatomida dimidiata más al norte. Y en Brasil, Panstrongylus, que dicen que hay Panstrongylus también en Panamá. También recuerden que no es un solo Trypanosoma cruzi, hay diferentes tipos de Trypanosoma cruzi. Esto se va a llamar lo que son las unidades de typing discretas, que van del 1 al 6, y de acuerdo al tipo, la expresión clínica cambia, la susceptibilidad a las drogas cambia y el tropismo a los órganos cambia. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi de Amazonía le encanta el intestino y el esófago y causa los megas, mientras que a nuestro tripanosoma le gusta más el corazón y causa entonces cardiopatía chagásica. Y el argentino le gusta más el cerebro. Entonces, en la clínica, cuando en el ciclo clásico de la exposición, vamos a hablar que es por las heces que entró en la herida, la incubación es de 1 a 2 semanas y luego tenemos el Chagas agudo. El Chagas agudo es una enfermedad febril tropical, no es dengue, no es malaria, no es nada, y es fiebre. Hay mayoría son asintomáticos, puede haber esplenomegalia. Algunos pacientes hacen changoma de inoculación, que puede ser en el brazo, en la pierna, en la espalda, en la cabeza. Si es en la conjuntiva, es el signo de Romaña. Y en ese momento encontramos el parásito en la sangre. Y recordar que es el tripomastigote metacíclico y tenemos PCR positiva. Menos del 1% es arritmias o miocarditis. Por eso es que si usted recibe en personas jóvenes con una miocarditis aguda o en falla cardíaca aguda, aquí en Panamá, ojo con un Chagas agudo. Serología no sirve. La serología demora meses en marcar. Mientras que yo si quiero pensar en un Chagas agudo, tengo que ver el parásito en sangre con una gota gruesa o tener una PCR. Independientemente de lo que yo haga en el Chagas agudo, a las de 8 a 12 semanas desaparece la parasitemia y el parásito cambia, se vuelve a mastigote y vamos a pasar al Chagas crónico, una fase que puede ser indeterminada o directamente daño al órgano blanco, que puede ser gastrointestinal o la cardiopatía chagásica. Hay muchos pacientes que están indeterminados por muchos años, 20, 30, por 25, 40 años, y un cuarto de estos pacientes van a desarrollar daño al órgano blanco. ¿Qué es lo que causa esta transformación? Realmente no se sabe aún los factores de riesgo. Pero ¿cómo se manifiesta? Bueno, cualquiera puede diagnosticar esto. Una cardiopapaya en Panamá, eso es Chagas. Le pedimos la serología y bien, gracias, ¿y usted? ¿Ya para qué? Ya el órgano se fue a la porra. Yo quiero diagnosticar el Chagas antes que me llegue la cardiopapaya y lo que vamos a detectar son arritmias. La principal arritmia que vemos son los bloqueos de rama derecha, luego fascicular anterior izquierdo, luego comienzan anomalías segmentarias hasta un bloqueo completo y puede tener manifestaciones cardíacas tardías como son taquicardias ventriculares o arritmias letales, bloqueos AB completos, embolismos secundarios, aneurisma ventricular y ya el paciente ya tiene la cardiopatía, la cardiopatía dilatada, ¿no? Así que recuerden la próxima vez que les llegue una arritmia letal, cuidado con un Chagas crónico, sobre todo si vienen de áreas hiperendémicas panameñas. En el lado gastrointestinal, inicialmente hay constipación, disfagia,
odinofagia, que si sufre de reflujo gastroesofágico, que no mejora. Cuidado, el paciente viene con un volvulus, fecalomas, isquemia intestinal, pero nuevamente más se ve en Sudamérica, en Brasil, esta presentación, las acalacias, que podemos ver acalacias aquí en Panamá. Cuidado, sobre todo si el paciente viene, es un migrante de Sudamérica y pedir prueba de Chagas. Ahora, recordar entonces que para esta fase de crónico, serológico. No, no vamos a cachar el parásito en la sangre. En algunos contextos sí podemos ver PCRs, pero no es lo usual. Importante, existen otras formas clínicas, como es el Chagas congénito. Puede haber reactivaciones en pacientes post-trasplante, la reactivación en pacientes con SIDA, que puede causar meningoencefalitis y chagomas centrales, y también la reactivación en trasplante cardíaco. Y cada uno de estos es un tema aparte para hablar 4 horas solamente de cada uno de ellos. Recordar esta gráfica, esta tabla para el examen siempre, tipo de técnica diagnóstica según el tipo de infección, qué me sirve, qué no me sirve, cuando es agudo, congénito, infección crónica, reactivación y la monitorización del trasplante, pues que lo que se usa es la PCR. En el Doctora, tratamiento, dígame. una pregunta. Y en el contexto de los exámenes, es que por lo menos yo recuerdo que el doctor en parasitología nos había mencionado algo de que ahora era más común lo que es la seroconversión de epítopos en los tripanosomas. Ujú. Entonces, eso, más o menos cómo ha cambiado, cómo se hacen las pruebas, ya que no recuerdo si era que lo hacía como más, como menos sensible o menos específico, pero como que eso estaba cambiando la forma en que se hacía ese testing. Si eso realmente, ya hablamos de laboratorios que hacen a nivel central de referencia, lo que pasa es lo siguiente. Primero se hace una prueba de serología, de tamizaje. Si esta sale positiva, entonces se sube al laboratorio central, que es lo que hacen los parasitólogos, lo que me acabas de conversar, que se hace con otra técnica y con eso se determina si realmente o no el paciente estuvo expuesto al parásito, ¿no? Pero más nada. Antes los parasitólogos hacían pruebas de sonodiagnóstico que tampoco se hacen y lo que estamos tratando de hacer son las PCRs cuantitativas y serología. Bien, una vez hacemos el diagnóstico, que tenemos ese gran problema aquí en Panamá, que es interesante que, que el compañero de ustedes trajo a colación, es lo siguiente. La mayoría de los diagnósticos de Chagas lamentablemente se hacen en banco de sangre. No, muy pocas veces se hace una búsqueda activa dentro de las poblaciones y a veces tenemos algunos casos que llegan a nivel hospitalario por la manifestación clínica. Así que nos quedamos cortos en el diagnóstico y en el tratamiento y por eso es considerada una enfermedad tropical desatendida y la más importante que tenemos aquí en Panamá. Lamentablemente, aprobados por FDA, solamente tenemos dos tratamientos y dentro de esos el que mejor funciona es este que ven aquí, que se llama Besnidazol, y el otro que se llama Nifurtimox. El estándar de cuidado son de 60 a 90 días de tratamiento. Problemas, tienen múltiples efectos adversos, que eso se los puedo dejar para que se diviertan más adelante, principalmente reacciones adversas de tipo alérgico, con rash, puede haber angioedema, y hay mucha controversia con respecto al estadio de la enfermedad y se han basado múltiples estudios de investigación, como son los estudios BENEFIT tipo 1, el BENEFIT 2, en donde mucha gente quiere saber, ¿vale la pena yo darle tratamiento a este paciente con Chagas si ya tiene una insuficiencia cardíaca congestiva? Este paciente yo le voy a disminuir la mortalidad una vez el paciente ya tiene una falla en IJA 4. Es una buena pregunta, aunque estos estudios ambos benefit tenían pobre poder y no realmente la data no se pudo interpretar adecuadamente. El futuro se ve promisorio. Hay varios tratamientos que se están investigando más en Chagas que en Leishmaniasis. En Leishmaniasis más bien trata con combinaciones con nifurtimox. Hay varios medicamentos que están en reposicionamiento como el nebivolol. Hay múltiples moléculas nuevas, incluso ensayos clínicos tratando de usar medicamentos como el fenixdazol que se utiliza para tripanosomiasis africana. Les dejo los nombres de estos ensayos clínicos que son muy interesantes, como el BETI, el Multipens, Equity y Teseo, que son ensayos clínicos principalmente en Sudamérica que buscaron explorar disminuir la duración del tratamiento con besnidazol. Y uno que está corriendo ahorita que es nuestro BEN. Y es que esas 6 semanas de tratamiento, 8 semanas de tratamiento, tienen una alta carga al paciente con los efectos adversos. Muchos síntomas neurológicos también, con neuropatía periférica. ¿Qué pasa si yo le doy menos semanas de tratamiento? ¿Funcionará? Y algo muy importante que creo que no se habla lo suficiente en la cardiopatía chagásica es el control del paciente chagásico.
Este paciente, una vez hacemos el diagnóstico, que decimos, ok, tiene Chagas, yo tengo que decidir si le doy tratamiento o no. Usualmente son pacientes menores de 65 años, que no hay compromiso cardíaco, pero incluso si el paciente ya tiene alguna forma de arritmia, si ya hay algún compromiso ventricular que yo detecté en la resonancia magnética cardíaca o en el ecocardiograma, yo puedo decidir darle tratamiento, pero también le voy a dar tratamiento de esa falla cardíaca, dando su furosemida, su lactona. Y una de las preguntas que se hizo, ¿cuál es el mejor antihipertensivo que afecta el remodelamiento del ventrículo izquierdo? Y hay un lindo estudio que se está dando que es el Parachute, que es para evaluar qué es mejor, valsartán o enalapril para disminuir la probabilidad de eventos cardiovasculares. Y lo que pasa es que los pacientes con Chagas cardíaco se mueren de infarto. Entonces yo no quiero que mi paciente sufra de cardiopatía isquémica, suficiente con el Chagas. Pero ¿cuál es el mejor manejo? Todavía no sabemos. En países de primer mundo, estos pacientes son incluidos en lista de trasplante y eso es el tratamiento definitivo, un nuevo corazón y el manejo de este paciente para ver que no se reactive el parásito en este nuevo corazón, pues es todo un algoritmo distinto. Incluso se ha detectado que yo puedo tener parasitemias transitorias que se detectan a través de PCR cuantitativo en estos pacientes trasplantados. Eso quiere decir que lo que nosotros considerábamos que el amastigota ya estaba dormido en el corazón, pues no es de todo cierto, sino que hay activación que se detecta a través de la detección de parásitos en pruebas moleculares y también con algunos marcadores enzimáticos y moleculares de respuesta inmune también en Chagas. ¿Qué quiero decir? De que hay mucho que no sabemos de Chagas todavía y hay bastante campo por investigar aún, sobre todo en las intervenciones con nuestros pacientes. ¿Cuándo damos tratamiento entonces? Pues se recomienda el 100% en formas agudas, que nuevamente es muy difícil porque la gente insiste en pedir serología y eso no me sirve en Chagas agudo. Tengo que ver el parásito y nuevamente eso es difícil, sobre todo para el ojo no entrenado. Piden su PCR. Problema de eso, no hay PCRs en el Gorgas y solamente están haciendo ni en los otros laboratorios centrales, hay que mandarlo afuera y tenemos que pedir ayuda a laboratorios de referencia en otros países como en Colombia o en Argentina. En infección congénita es lo mismo y en pacientes VIH activamente buscamos principalmente el diagnóstico diferencial de la toxo, que es el chagoma del sistema nervioso central. En las formas indeterminadas, que quizás es la forma más común que vemos en la consulta externa de infecto, nos llegan estas personas que iban a donar sangre y nos llegan con las pruebas confirmatorias positivas, lo ofrecemos. Luego de ahí pueden buscar las guías nacionales de Chagas, en donde yo fui coautora de la parte del abordaje y tratamiento, en donde vamos a ofrecer, teniendo en cuenta algunas consideraciones de la parte cardíaca, importante a la mujer de edad reproductiva. Esta es una de las pruebas más importantes de evaluación prenatal por las consideraciones del producto y todo el algoritmo que se tiene que llevar el neonato. Y hay unas formas que son opcionales en mayores de 50 años cuando no hay cardiopatía avanzada. Recordar, y es pregunta de examen, está completamente contraindicado el tratamiento en embarazo, en insuficiencia hepática y renal. En el caso de la embarazada, lo que hay que hacer es que esperar que pase el embarazo, se tiene que abordar el niño con pruebas moleculares, la serología no me sirve, me puede salir falsamente positiva por la madre, y se le da tratamiento y a la madre pues se le ofrece también para que tenga una buena sobrevida. Muy bien, cambiando switch. Antes de eso, ¿alguna pregunta de Chagas? Se durmieron ya. No, profesora, aquí estamos. Aquí están, aquí están, aquí están. Bien, muy bien. Ya la gente quería ver del quiz. ¿Qué es esto que está aquí? Esto es un Ascaris, Enterobius, un Cinaria, Tenia. What is this? La A, uf, es un platón lleno de macarrones. Y la B, pues es el paciente de fideos. Me dieron ganas de comer como un chaumín. Un plato de chaumín. Así mismo. El chaumín es redondito, sí. Así que nada más le falta ahí. Pues correcto, eso es igualito. Esto es Ascaris, muy bien. Entonces, nada más para retomar el tema de las helmintiasis, recordar que este es el Ascaris, huevo no fertilizado, fertilizado adulto, es la helmintiasis más prevalente de todo el mundo. La hembra es un monstruo que pone más de 200.000 huevos al día y el adulto puede estar vivo un año. O sea que si yo no desparasito a mi paciente, va a estar esa hembra tirando huevos por mucho tiempo y recordar que es uno de los pocos helmintos que tiene un paso de la larva por el pulmón, causando el previamente conocido como un síndrome de Loeffler, que es una neumonitis producto del paso del parásito y en ese momento puede haber eosinofilia y recordar que el tratamiento es albendazol, dosis única con una tasa de curación más del 90%. Muy bien.
Otro conocido son las uncinarias, los hookworms, por esto y por cómo se pegan. Son los vampiros de los gusanos, en donde cuando ven el huevo, ustedes no saben si es o no una uncinaria. Es muy común, causa desnutrición. Hay un montón de evidencia científica de que cuando los niños sufren de esta enfermedad de uncinaria, afecta el rendimiento escolar, causa stunning de crecimiento y tiene efectos a largo plazo desde el punto de vista cognitivo y académico. Va de la mano de la pobreza, así que es muy importante los programas de administración masiva de medicamentos para evitar esto. Y importar de que los huevos aparecen luego de más de 5 semanas de tener el parásito andando haciendo su ciclo de vida y puede causar también un síndrome de Loeffler. Podemos hacer el diagnóstico viendo esto en las heces y el tratamiento, pues, albendazol dosis única. Antes se utilizaba mucho pirantel pamoato, se puede dar, nada más que es por 3 dosis y hay mucha evidencia que dice que el albendazol es superior al pirantel. Muy bien. ¿Qué es este huevo? Este huevo es de Uncinarias, Ascaris, Tenia o Enterobius. ¿Qué será esto? Es como un huevo achatado, así de un lado. Parece como un maicito. Ujú. Queda prurito anal, no está tan clarito. El que da pica pica. Entonces es muy importante, a veces pensamos que todo el prurito anal es enterobius, que es esto que tenemos aquí. Sin embargo, hay otras causas de prurito ani, incluyendo cáncer anal, sobre todo si es hombre que tiene sexo con hombre, y también los pacientes que tienen los linfomas, no solamente por HPV, y también en lo que sería, que me está chateando aquí, sí, está clarito, la doble membrana y el tamaño. Y eso es importante, siempre que vamos a ver deberíamos tener el microtomo para hacer la medida de los huevos. Anyways, la enterobiasis o pinworm, que es por la característica que parece como un alfiler mundial, huevos. La característica también es que este huevo sobrevive a las temperaturas extremas y se puede desecar. Y a veces el adulto, recordar que es la hembra que va viajando a dejar los huevos, es lo que causa el prurito, se puede equivocar y se puede ir a otras partes anatómicas. En la mujer puede causar entonces vulvovaginitis, enuresis secundaria, y como siempre en medicina, casos extraordinarios de granulomas, peritoneales, un poco de cosas más. Pero bueno, lo importante es la presentación clínica clásica, el tratamiento al vendasol. Hay otros medicamentos como mebendazol, pirantel, pero el vendasol sigue siendo el tratamiento de elección. Trichuris es otro, whipworm, porque parece exactamente un látigo. La cabeza está aquí y este es el rabo por acá. Mundial, nuevamente, hay varias formas. Hay formas clásicas disentéricas, una trichuriasis disentérica, hay colitis. Y el tratamiento, a diferencia de los otros, es con mebendazol. Suele ser resistente al albendazol. Podemos dar terapia combinada con ivermectina y con albendazol y principalmente por una de las complicaciones que puede causar, que es el prolapso anal, cuando hay una masiva infestación por este parásito, ¿no? Muy bien, tenemos este caso de esta persona que está en un shock séptico luego de una terapia con hidrocortisona por una colitis infecciosa y tiene todas estas lesiones lineares que migran. ¿Qué será esto? Un dengue, ascariasis, larva migrans, estrongiloidiasis diseminada. Ninguna de las anteriores. Y esto es algo que ustedes verán cuando hagan sus rotaciones de medicina interna. Pacientes que vienen por enfermedades autoinmunes, pacientes en el oncológico con cáncer. Aquí en Panamá les clavan los corticoides y hacen entonces estrongiloidosis diseminada. Esto que ustedes ven aquí es larva recurrens y es por una hiperinfección por estrongiloides que puede causar otras complicaciones. Esto es un caso muy bonito publicado en New England. Puede causar otras complicaciones como meningitis o sepsis por bacilos gram negativos. Threadworm, y es porque parece un hilo, hay muchas especies, el más común es Strongylosis stercolaris. Recordar que el huevo no lo vamos a ver son las larvas en el análisis de heces. Y podemos tener el ciclo de autoinfección porque las larvas maduran adentro del intestino del humano y entra entonces a través de la mucosa y va arrastrando bacilos gram negativos. Léanse muy bonitos el ciclo de vida, puede haber formas también salvajes por ahí haciendo sus ciclos de vida y teniendo ciclos de vida también en los animales. Siempre que vemos pacientes como el de la imagen, tenemos que pensar en síndromes de hiperinfección, perdón, en inmunosupresiones, ya sea VIH, HTLV1, cáncer, uso de corticoides y los pacientes mueren. Nos ha pasado, los pacientes hacen estas
overwhelming sepsis por una pseudomonas o por E. coli y llegaron por un COVID, por ejemplo, o llegaron por complicaciones del SIDA. Y bueno, podemos ver estas formas crónicas que se han reagudizado estrongiloides. Importante también es el diagnóstico, esta es pregunta de examen, técnicas especializadas. Podemos utilizar el Berman o el Harada Mori, en donde se vemos las larvas en las heces, y recordar las tres formas: agudo, las crónicas y los síndromes de hiperinfección, cuándo pensarlos y cuáles son los factores de riesgo para este síndrome de hiperinfección y cómo se presenta, que son con las sepsis secundarias bacterianas. Una perla para la vida es que siempre que ven una meningitis por bacilos gram negativos, busquen estrongiloides estercolaris. De las filarias, hay mucho que hablar de Doctora, filarias. Dime, una pregunta. ¿Y a ver, el ITES ya no se realiza para la estrongiloidiasis? el e-test es una de las pruebas diagnósticas que se utilizan. Lo utilizan principalmente los laboratorios de referencia que tú pones y ves el movimiento de las larvas. Es una de las pruebas. Pero la que es, vamos a decirlo, ni siquiera está aquí. Point of care se utiliza son serologías en sangre para estrongiloides en pacientes con inmunosupresión no VIH. ¿Aló? ¿Sí? Ok, ok. Y también es que nos había mencionado en parasitología sobre que era uno de los únicos que se puede hacer con agar sangre en plato y se ve como el movimiento del estronquiloides. Sí, nada más que eso, desde el punto de vista clínico, pues no se utiliza en la práctica diaria. Lo que se utiliza es esto que ves aquí, Haradamori o Berman. Eso es más para investigación, academia, complementar un caso, pero en la vida real, cuando tenemos estos casos, se hace esto, vemos las heces, o por ejemplo, el paciente que está grave intubado, se le hace un aspirado de la secreción endotraqueal y se le hace un examen directo. Espera un momento. Lo que se hace entonces es que se aspira la secreción endotraqueal y se hace un examen directo y puedes ver la larva en movimiento. La próxima voy a agregar un video de esto y puedes ir a hacer la identificación de la larva rápidamente, ¿no? Ujú. Pero sí, esos son exámenes de laboratorios de referencia, pero no es lo que se utiliza en la práctica clínica diaria. Bien. ¿Alguna otra pregunta de gusanos en el intestino? Ya los soldados van cayendo, 54. Bueno, entonces filarias, de filarias hay mucho que hablar, es todo un mundo. Hay filarias linfáticas, oculares, el verdadero eyeworm, que es lo aloa, la ceguera del río, que realmente es una enfermedad cutánea, secundariamente afecta al ojo de manera catastrófica, pero no, lamentablemente, pues no forma parte del pensum. Ya ustedes dieron esto en parasitología, pero hay tanto que hablar de esto, principalmente de la prevención y de los programas de erradicación en el mundo. Pero bueno, no se puede. Recordar su parasitología básica, pero quiero que recuerden esto. La manzonela es una de las filarias olvidadas. No causa mayor enfermedad, realmente es un síndrome febril que puede causar también artralgias, algo de prurito, e incluso se ha visto una alta coinfección malaria con filarias en muchos de los slides que se hacen de malaria aquí en Panamá. Sorpresa, sale manzonela. Hay un muy bonito estudio publicado por el doctor José Anel, que es uno de mis colegas de infectología, sobre esto, la prevalencia de manzonela en Panamá, que les recomiendo que lo busquen. Importante, es una de las casos de eosinofilia que se nos olvida, y recordar entonces que es una enfermedad transmitida por vectores. Es una forma leve de filaria que puede afectar tanto un paso pulmonar como también a través de los linfáticos. Ustedes van a revisar de que hay muchas drogas antifilariásticas. Hay unas que trabajan sobre los adultos, otras sobre las microfilarias. Realmente para el caso de la manzonela tratamos con ivermectina. Eso saliendo de los nemátodos. Ahora vamos a los céstodos. Céstodos en Panamá, la más importante son las tenias. Recordar pues que ahí está la tenia de la vaca, la tenia del cerdo, hay tenia para todo tipo, un montón de tenias zoonóticas que se los coloqué aquí. Y lo que tienen que saber es que independientemente que sea una tenia humana o tenia zoonótica, todas se tratan con praziquantel. Esa es la mejor perla de las teniasis. El adulto causa teniasis en el intestino y la larva en el tejido causa la cisticercosis. Entonces, la tanesis humana es otra de estas enfermedades antiquísimas descritas en los paperos de Eber. Y bueno, va a depender mucho de la enfermedad de animales y por eso hay programas de prevención en los animales, cómo se trata la carne de manera adecuada. Hay vacunas, incluso sobre todo para los cerdos, para Taenia solium. Y en el ser humano va a estar el adulto. Recordar que la tenia es hermafrodita.
Y bueno, lo que tú liberas son las proglótides en las heces, y eso es lo que nos permite hacer el diagnóstico. Las vemos. En parasitología se habla un montón de que si las características de las proglótides, la distribución de los úteros y demás, ¿no? Todo tamaño, el ancho, los números que tú ves aquí y allá, la movilidad. Perfecto. Hay otras cosas que se hacen, como por ejemplo los PCR, hay coproantígenos que se pueden medir también, e incluso hay librerías de Malditov que sirven para poder determinar el tipo de tenia que estamos viendo. Desde el punto de vista de cisticerco, es cuando el ser humano ingiere el huevo. Cuando el ser humano ingiere la carne contaminada con el quiste, nos da teniasis. Cuando yo ingiero el huevo, hago cisticerco y va a estar muy de mano con esta suciedad, con la falta de aseo, con la falta de higiene. Y es la cisticercosis en el cerebro, que es la neurocisticercosis, es la principal causa de epilepsia en Latinoamérica. Dependiendo de dónde esté el quiste en el cerebro, cambia la clínica. Así que yo puedo tener neurocisticercosis intraparenquimatosa, puede ser única, múltiple o encefalitis, y la extraparenquimatosa, que puede ser subaracnoidea o intraventricular, con una muy característico síndrome de Brun cuando está intraventricular. Diagnóstico no es absoluto. Uno de estos profesores, lo que es el profesor del Bruto y el profesor Roberto, son los más grandes que hay, que saben de esto. Han creado estos criterios diagnósticos que va a depender desde la prueba histológica, características en la imagen y la clínica. El uso de la serología funciona, pero no es absoluto. Realmente tampoco hay una PCR que sea absoluta, así que es la sumatoria de los sí. Y hablamos entonces de criterios absolutos, mayores y menores y criterios epidemiológicos. Y decimos que en este caso, esto es una resonancia magnética, vemos el quiste y vemos este puntito, esto es el Scolex, y esto es patognomónico de neurocisticercosis. El tratamiento, recuerden lo que les mencioné, praziquantel, dependiendo de la clasificación del tipo de neurocisticercosis, puedo dar albendazol con corticoides y bueno, las neurocisticercosis, dependiendo del tipo, va a variar el tipo de tratamiento y otras intervenciones, incluyendo cirugía endovascular. Así que de parásitos, de gusanos, solamente les hablé una pizca de la parasitología desde el punto de vista clínico, es un nada. Lamentablemente es una clase de 3 horas para hablar de parasitología, que es nada. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora? Ya sé que tienen hambre y quieren chaumín. Yo tenía una pregunta A ver, acerca de, por lo menos, es que, o sea, yo tengo entendido que más que nada la neurocisticercosis es más que nada prominente en lo de la península de Azuero. Entonces, en esos lugares, porque, o sea, nosotros en parasitología nos enseñaron que el PCR era como la forma más común de detectar la neurocisticercosis. Entonces, mi pregunta es si allá en esos lugares donde es más o menos endémico, si se realizan esas pruebas, se va más que nada por el diagnóstico imagenológico. es una muy buena pregunta. ¿Qué tal si te digo que en Panamá no hay guías nacionales de dendrocisticercosis? Esa data se basa en data de hace 20 años. Consto, yo no tengo nada con los parasitólogos de la Universidad de Panamá. No hay ningún problema. El doctor Saldaña, profe, y la profesora argentina, profe. Pero PCR no me sirve de nada. No la hacen en ningún hospital público. Ni siquiera en Gorgas hacen PCR para Tenia solium. Y lo que se hace, y lo pueden buscar en los guidelines internacionales, es serología en sangre. Y incluso si la serología está negativa y la imagen en la historia es altamente sugestiva de neurocisticercosis, le damos tratamiento. Ahora, no todas las neurocisticercosis se tratan. El tratamiento de la parasitosis nunca es una urgencia, a menos que tenga alguna complicación, como por ejemplo la sepsis por gram negativos de estrogiloides diseminados. En el caso de neurocisticercosis, en el caso de las encefalitis cisticercótica, en donde el cerebro está lleno de lesiones, dar el antiparasitario causa la muerte. Y en este caso el tratamiento es anticonvulsivantes y corticoides. Y hay otra forma de neurocisticercosis que es el estadio final. El estadio inicial es el quiste y el estadio final es la calcificación. La calcificación no se le da tratamiento antiparasitario. El tratamiento probablemente el paciente convulsiones por la irritación y se ha demostrado de que ese quiste calcificado no es que está muerto del todo el parásito, sino que interacciona con ese tejido encefálico alrededor y lo irrita y lo inflama. Y se han propuesto terapias ahorradoras de corticoides, como por ejemplo metrotexate
para esos escenarios. Pero ahora, eso es harina a otro saco, que no les sirve para ustedes en este momento desde el punto de vista práctico, pero yo te diría lo siguiente. Uno, neurociticercosis es una enfermedad tropical desatendida aquí en Panamá, que hay que hacer un movimiento para generar guías nacionales. Antes de las guías nacionales hay que hacer un estudio epidemiológico nacional para entender la verdadera prevalencia de neurociticercosis, actualizar toda la data, y no solamente de la población, sino a nivel de los animales. ¿Qué es lo que está pasando con este montón de porquerizas y con los problemas de agua que hay, que ustedes escucharon en Azuero? Que el agua, las porquerizas llegan a lo que es son las principales tomas de agua de la provincia. Y no solamente ahí, en Coclé, en el Darién, aquí en Panamá, en las regiones periurbanas, para entonces tomar las medidas de prevención adecuadas y determinar el manejo. Como te digo, la neurociticercosis no es una enfermedad, sino son las neurociticercosis, y dependiendo del sitio anatómico que esté afectado, asimismo se afecta entonces la parte clínica y la intervención que yo voy a dar, además del antiparasitario, que son todas las medidas antiedema, medidas antiinflamatorias y medidas de intervención neuroquirúrgica. Ok, ok. Y, o sea, actualmente en Panamá sí hay guías de desparasitación con praziquantel en los cerdos, o eso no se realiza. Mira, esa es una pregunta del MIDE, es muy buena, se hace, pero no es algo que esté estandarizado. Es muy similar a lo que se hace con las vacunaciones o las curaciones de heridas ahora. Eso ha estado el garete con las últimas administraciones, que no se está haciendo apropiadamente. Pero sí, los ganaderos le dan medicamentos ¿cómo se llama? A los cerdos, pero otras intervenciones que, eso en las diapositivas que yo les voy a mandar del PDF se las pongo. Por ejemplo, la vacunación de cerdos no se hace, eso se hizo fue en Perú, que fue un estudio grande, muy complicado del antes, durante y el después, de cómo se impactó la prevalencia de epilepsia con la administración de vacunas en los cerdos para Tenia Solium. Es un tema precioso. Hay congresos solamente de neurocisticercosis. Yo nada más presenté 4 diapositivas. ¿Alguna otra preguntilla? That's crazy. Sí, that's crazy. Estamos en verde en medicina tropical. Muy bien. Ya perdí ya no sé qué en caso vamos. Yo sabía que se me iba a olvidar. Así que este es un varón de 28 años previamente sano, vino por fiebre, cefalea, adenopatía cervical dolorosa de días de evolución. Niega viajes, contacto con pacientes enfermos y refiere consumo habitual de gazpacho. Es veterinario. El examen físico febril con adenopatías cervicales bilaterales, leve malestar general, no tiene visceromegalias y tiene una leucocitosis leve con linfocitosis relativa. Así que, ¿qué pensamos? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de fiebre y adenopatías en paciente inmunocompetente? ¿Qué enfermedades se les Linfoma de ocurre? Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. Pero nadie escribe, están dormidos todos. Tan, 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 tan. Ok, ¿qué más? Puro soldado caído. ¿O no? Muy bien, muy bien. Esos son los cascos. Escuchas cascos, piensas en caballitos. Muy bien. Falta un caballo ahí, a esa dupla. Ya sabemos que todos. A ver, no sé qué responder. Ah, bien. Ujú. Bien, es un buen ejercicio. Entonces recuerden que hay muchas cositas varias que nos dan fiebre y adenopatías. No todo es toxo, que son un error muchas veces, es una consulta común de infectología. Mono, muy bien. CMV, súper importante. No se les olvide esto que está aquí, el VIH agudo, que ustedes me imagino que le dieron ya la clase de HIV. Toxo, que es lo que vamos a hablar ahorita, pero hay un montón de síndromes virales que dan fiebre y adenopatía, va a depender, claro, del corte de edad. Alguien dijo por el linfoma, los linfomas en general, solamente que no es agudo, sino que es algo crónico, el paciente, sífilis, secundaria causa de adenopatías, TB, nadie me dijo TB, y eso siempre es una respuesta correcta en una pregunta de infectología. Y cuando descartamos las cosas infecciosas aparecen entonces las autoinmunes como lupus o una enfermedad de Steele.
Así que toxo es esto, es un parásito, es una coccidia. Existe en la naturaleza por todos lados, tiene un montón de hospederos intermediarios, un ciclo de vida muy interesante, con múltiples estadios dependiendo de dónde esté. El gato forma parte del ciclo de vida, pero hay otros mamíferos que también. Y lo adquirimos a través de comer carne que no está cocida apropiadamente, o si estamos en contacto con heces de gatos, ¿no? Eh, la mayoría de los pacientes con toxo no tienen síntomas, están completamente sintomáticos. Algunos hacen la forma aguda y se va a manifestar como un cuadro febril con adenopatías y se ve de 1 a 3 semanas luego de adquirir el parásito. Hay pocos pacientes que tienen como forma aguda la coriorretinitis, más bien esto lo vemos como una reactivación de la enfermedad latente y se reactiva por inmunosupresión. La más común, y la vemos en pacientes con VIH, es encefalitis con el toxoplasmosis cerebral, la retinocorioiditis, que se ve también en algunas personas que la adquirieron de manera congénita y súper raro, y se ve en pacientes con SIDA avanzado, que es la neumonitis y la miocarditis. Así que de toxo, que es un gran mundo, vamos a tener varias formas. La adquirida en inmunocompetentes, mayoría asintomático, alta relevancia en embarazadas, puede causar un síndrome monolike. La reactivación, que es importante, la ocular en embarazo y la congénita, que eso lo van a ver en pediatría. Dentro de las reactivaciones hay todo un espectro dentro del trasplante de órgano sólido en los pacientes que son trasplantados de médula ósea y por supuesto en pacientes con SIDA, que es una enfermedad que define SIDA y es una de las causas más comunes de hospitalización aquí en Panamá en pacientes con SIDA avanzado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues cuando tenemos esta clínica de fiebre y adenopatías, que es la forma aguda, pedimos serología. Y en las formas agudas podemos ver la IgM positiva con la IgG, y aquí es donde se viene el pochinche de la interpretación de la serología, principalmente cuando son en las mujeres embarazadas, ya que la IgM se mantiene por mucho tiempo positiva y la IgG va a estar positiva de por vida. Hay algunas implicaciones que les voy a comentar más adelante sobre la serología. En los laboratorios de referencia se hacen algunas pruebas, por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, en donde hacen un test de fijación con tinciones para ver si hay anticuerpos o no en las enfermedades agudas para la encefalitis aguda. Como les mencioné entonces, el diagnóstico es serológico. Lamentablemente todavía estamos en esa parte con toxo y va a depender de la interpretación clínica, cuál es de las formas clínicas que les presenté y el estadio. En el caso de SIDA, cuando tenemos la toxo cerebral con la IgG, pues hay alta probabilidad que sea toxo, no significa que es un diagnóstico definitivo, puede ser otra cosa que tenga el paciente, pues un linfoma, por ejemplo, pero la probabilidad que sea toxo cerebral con una IgG negativa, pues es muy bajo. Y eso lo discutirán en la parte de SIDA. Y como lo ven entonces, la IgG de por vida va a tener un punto álgido en los primeros meses después de haber adquirido esto, igual a IgM, se eleva luego del primer mes, pero puede estar hasta 6 meses positiva todavía. Así que hay que tener cuidado y por eso en el caso de las embarazadas se tienen que tomar en diferentes momentos del embarazo para valorar lo que es la seroconversión. Esto se los dejo para que lo vean con mayor detenimiento. No es algo que se va a preguntar en el examen porque es complicado. Es un motivo de consulta de infectología para nosotros los especialistas, cómo se interpreta la IgG y la IgM en pacientes embarazadas. Y utilizamos una prueba que se llama la prueba de avidez de IgG cuando hay sospecha de adquisición de la enfermedad temprana. Así que el hecho de que el paciente tenga IgM e IgG positiva, el siguiente paso en la embarazada es pedirle el test de avidez. La pregunta sería, si la toxo es tan variable clínicamente, tan difícil hacer el diagnóstico, ¿cuándo yo le voy a tratar? Pues cuando es, en la caso de las agudas, cuando el síntoma es muy severo o prolongado, cuando hay neumonitis, miocarditis, meningoencefalitis y cuando la afección ocular es una uveitis posterior y en algunos casos en donde hay compromiso muscular con una polimiositis. Pueden haber otros escenarios, uy, aquí se fue esto, en donde en los pacientes con coriorretinitis con toxo, pues se les trata, las encefalitis por toxo, que es una toxo cerebral, las pacientes embarazadas porque evitamos la transmisión vertical, y en los pacientes que tienen reactivaciones en órgano sólido o en hematopoyético también. Pero también tratamos de evitar que el paciente llegue a este punto y nosotros hacemos tamizaje serológico antes de la reactivación o hay intervenciones que se le dice al paciente o a la paciente cómo mejorar y tener cuidados de prevención con el manejo de heces, de comida, con carne, para evitar que tenga seroconversión y desarrolle enfermedad.
En los libros viejos, y creo que algunos impresos, todavía aparece esto como tratamiento de elección, pirimitamida con sulfadiazina, pero cada vez aparece más evidencia de que es equivalente el trimetoprim con sulfa. Es más, aquí en Panamá no se consigue la perimetamida, en ocasiones no hay sulfadiazina o no hay leucoborina, que es para evitar la anemia la aplasia medular. Así que damos trimetoprim con sulfa y debería ser publicado, no se ha hecho. Nuestra experiencia en el campo con trimetoprim es que los pacientes se salvan y curamos a los pacientes con toxo cerebral y la escleroretinitis full con trimetoprim con sulfa. Existen otros tratamientos que podemos utilizar, como la tobacuona, pero es súper importante recordar que, por ejemplo, en caso de pacientes VIH con toxo cerebral, si el paciente es alérgico a las sulfas, tener toxo cerebral es una de las pocas indicaciones de desensibilización al trimetoprim con sulfa. Siempre hablamos de desensibilización a la penicilina en neurosífilis en embarazada, por ejemplo, pero en el caso de toxo cerebral hay que desensibilizar a la sulfa si el paciente es alérgico. Con respecto a Doctora, toxogenet, dígame. una pregunta. En el contexto del tratamiento de la toxo en madres embarazadas, Ujú, es que yo recuerdo que había como una controversia de que se formó de que si se le daba lo del ácido folínico para evitar los defectos del tubo neural, ujú. como que disminuía la eficacia del tratamiento con la pirimetamina con sulfadiazina. Entonces, no sé si eso ya se ha probado que es un mito o que, o sea, porque tengo entendido que hasta hoy en día todavía se le brinda el ácido folínico. Es correcto, el ácido se le da porque el tratamiento en la embarazada no es pirimetamida con sulfadiazina al inicio del embarazo, sino es un medicamento que se llama la espiramicina, que tiene otro mecanismo de acción. Y luego de las 12 semanas aproximadamente se hace un cambio. Nuevamente, no hay pirimetamida. Lo que se le da a las embarazadas en algunas ocasiones que nuevamente deberían hacerse estudios clínicos para evaluar sería, se le da, ofrece aquí trimetoprim con sulfa como un peor es nada, pero sí se le da igual, de todas maneras se le da un medicamento. Nuevamente recordar que hay un punto de corte y los que más han explorado esto de los tratamientos son la gente de Francia, que son los que escriben los guidelines de manejo de toxoplasmosis en la embarazada, en donde se le da un medicamento a partir del corte de las 12 semanas, que es un aminoglicósido, y luego se le da entonces el otro medicamento. Pero sí se le da, se le tiene que dar. Ahora, un punto importante del uso del trimetoprim, que yo le digo el peor es nada que se le da, no se le puede dar en el último trimestre del embarazo por el riesgo de kernicterus. Y en muchas ocasiones se le tiene que explicar a la madre del riesgo que hay. O tu niño, y esto tiene que ver con justamente lo que les puse aquí. La probabilidad de que una mujer tenga infección y se dé al inicio del embarazo, en el primer trimestre, es muy baja. Es la probabilidad de que se transmita, la transmisión congénita es muy baja, pero si se da al inicio del embarazo es catastrófico en el producto y la paciente puede tener un aborto. O el producto puede venir con anomalías congénitas que son incompatibles con la vida. Cuando la mujer se infecta al final del embarazo o de la mitad en adelante, es muy susceptible a infectarse, más que al inicio del embarazo, rápidamente, y puede hacer seroconversión. Pero la probabilidad de que se dé en ese momento es muy baja. Y eso es importante porque ya como se dio la organogénesis, ya pasaron las primeras semanas de la formación, la probabilidad de que ese producto venga enfermo son muy bajas. Así que esto es algo que se habla con los pacientes, es algo que es un tema que también lleva infectología pediátrica, en donde idealmente aquí se le hace se hace una paracentesis, se hace PCR en líquido amniótico y se toman decisiones para el tratamiento también del producto cuando nace. ¿Cuál es lo que puede pasar si hacemos las cosas mal? Pues el niño nace con un TORCH y es porque no hiciste bien las cosas. Esta es una de las consultas más comunes que vemos también en consulta externa de infectología. Bien, preguntas de toxo. Ya estamos terminando. Doctora, yo tengo una pregunta. En Ahora, Panamá, ¿cuál es el lugar donde más se ha reportado casos de exoplasma? de toxoplasmosis, Ajá. de todo el país. No hay como una provincia en específico. De todo el país se reciben casos de toxoplasmosis. Y al mes, como cuántos casos aproximadamente se Dos, tres reciben. casos, y te estoy hablando del Santo Tomás, pero a nivel privado se ven muchos casos también, por lo que escucho de los colegas, ¿no? ¿Cuánto de esas mujeres embarazadas, los niños salen con problemas? Realmente no lo sé. Esa data la llevan los infectólogos pediatras en el hospital del niño. Creo que ellos llevan un estudio de toxoplasmosis congénita también. Y es triste, y esto es un tema de que se ha reunido la Sociedad Panameña de Infectología en el MINSA, de que cómo es posible que no tengamos tratamiento, ¿no?
otra enfermedad desatendida. Muy bien, quedamos 51 mohicanos. Vamos a ver. ¡Amebas! Pues las amebas es otro tema que muy bonito y se los resumí así. Tenemos amebas invasivas, hay amebas no patogénicas y están las amebas de vida libre. De las amebas invasivas, la clásica, la histolítica, que morfológicamente es indistinguible de la dispar. Y hay un montón de amebas no patogénicas que a veces las vemos y las estudiaron en parasitología, pero realmente las que tienen importancia clínica son estas que causan síndromes característicos. Y bueno, aunque no aparecen en el pensum académico, para mí es irresistible no hablarles de las amebas de vida libre. Entonces, nada más para que sepan, siempre van a encontrar que Cantameba o la Mutia nagleria, desde hace 3 años se habla de Sapinia, que fue un caso en Texas, la Vermabeba, y hay un montón de amebas emergentes, que es todo un, ¿cuál sería la palabra? Sería es todo un trabalenguas pronunciarlas, como la Hartmanella, la Balcampia y la Paravacampia, que inicialmente se pensaban que eran una de estas que están arriba, pensaban que era una Gleria, pero como ahora hacemos estudios de filogenética, decimos, ajá, esta es otra que no ha sido descrita. Pero bueno, para que sepan que pueden causar formas crónicas como la balamutia y otras formas necrotizantes agudas como la negleria. La balamutia es una muy interesante que causa lesiones cutáneas en placas en el rostro, centromediales, que puede ser presentarse antes de los síntomas neurológicos, invariablemente fatales, aunque los peruanos tienen una muy buena serie de casos de balamutia en donde sobreviven. Aquí en Panamá se ha encontrado solamente un solo case report de los años 80 de Naegleria por la doctora infectóloga Marixel Suárez, que debe estar ahí en los archivos del Colegio Médico de Panamá. Y todas estas que ustedes ven acá como candidatas emergentes es porque se han encontrado en áreas, en nichos ecológicos y en modelos animales, pues son invasivas. Así que, quién sabe cuántas encefalitis sin diagnóstico, pues son producto de estos parásitos come cerebros. De la que tienen que recordar para la vida, para Always, que es endémica, es Entamebisto holística, que es histolítica, se come el tejido y puede causar enfermedad intestinal como enfermedad extraintestinal. Puede irse al cerebro, a las meninges, a la pleura, al pulmón, a la piel, al corazón, a donde sea, pero de los tejidos extrapulmonares el que más les gusta es el hígado. Causa disentería, puede causar también gastroenteritis aguda y puede causar perforación intestinal. Y la detección es ver los trofozoitos geneses. Ver el quiste no es diagnóstico. Lo ideal es tener pruebas, ya sea de pruebas serológicas o PCR que me digan entamebisto holística. La microscopía no es suficiente para diferenciarla de otras entamebas, específicamente las que les he mencionado. Manejo, siempre hablamos de que se da el metronidazol o el tinidazol, pero se nos olvida el agente luminal. El agente luminal mata el quiste y no es que trata al paciente, sino que previene que la persona siga tirando quistes, que es lo que mantiene la transmisión de la enfermedad, que puede ser ya sea con yodoquinol o con paromomicina. Como les mencioné, dentro de los tejidos extraintestinales, el que más les gusta es el hígado, causando esta entidad clínica que es el absceso hepático amediano, que usualmente es único, y que si usted agarra ese tejido, lo que va a encontrar es detritus. Y el principal diagnóstico diferencial, y se los puse aquí para que no se les olvide, es un absceso hepático bacteriano, que es pan de cada día en nuestro país, ver los abscesos hepáticos de diferentes etiologías, la mayoría son de origen por complicaciones de cirugías abdominales o de infecciones complicadas como apendicitis o diverticulitis. Y bueno, esto es el ciclo de vida. Y recordar entonces que en medicina tropical utilizamos esto, que es el ultrasonido al lado de la cama del paciente, que nos permite ver no solamente el absceso hepático, sino que podemos ver otras enfermedades como equinococosis, tuberculosis, esquistosomiasis, leishmaniasis visceral, evaluación en fiebres hemorrágicas, en dengue, etcétera. Diferentes enfermedades tropicales van a tener diferentes manifestaciones que podemos ver a través de ultrasonido FASH. Y bueno, esto nada más para que vean un poquito de diferencia. El absceso hepático mediano se ve así, bien característico, y en ocasiones parece un piógeno en donde se ve como sin un borde difuso. Clásico, cuando se puya, se dice que no huele, a diferencia de los abscesos bacterianos que huelen a podrido, un mal olor, y se ve como pasta de anchoas también. Importante, y esto es como una perlita, hay otras causas parasitarias de lesiones en el hígado. Una de esas que no está incluida en su pensum es el quiste hidatídico, que tenemos casos en Panamá.
y que la exposición, pues, aunque viene ciertos perros, hay otros animales, incluyendo animales de granja, y puede ser un diagnóstico incidental que el paciente vino con dolor abdominal, le haces el ultrasonido y surprise, ves el quiste hidatídico. Así que muy bien, preguntas hasta el momento para pasar al final de la clase, que es una competencia de preguntas parasitológicas. Dudas, preguntas, comentarios, antes que me quede sin voz. Caídos todos. Yo también soy soldado caído. A ver, preguntemos pues. Entonces, vamos a ver, esto para contestar, ustedes tienen que saber las preguntas, les va a salir en la pantalla y se genera un ranking. Y estas son preguntas que a veces yo pongo en el examen, que Anabel me las pide y yo le digo, ah, si los muchachos ya respondieron. A ver, si prestaron atención a la clase. ¿Cómo se adquiere la estrongiloidiasis? Es por penetración de la lava filariforme, por la ingesta de huevos, comer carne de pescado, picadura de mosquito. 5 segundos. Se acabó. Muy bien, penetración. Dice que Molina está en falla. Chuzo. Ok. Pero ese guest 3115 no sé quién es, pero Chine Molina. Chuzo. Muy bien. Tratamiento de elección del ascaris. Miltefosina, albendazol, nifurtimox, meropenem. Vamos a ver. Time's up. Y la respuesta correcta, albendazol, muy bien. Ah, uy, más gente participando. On fire, Nicole Burgos. Tan, 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 tan. Muy bien, muy bien. Ustedes saben quiénes son. Lástima que esto no es presencial. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la terapia de elección de la enfermedad de Chagas en una embarazada? ¿Están listos? Esperar a que finalice el embarazo. Besnidazol, metronidazol, primaquina. Time's up. Y la respuesta correcta es esperar a que finalice el embarazo. El besnidazol está contraindicado en el embarazo. ¿Qué sopa? ¿Cómo que metronidazol? Quedan chateando. A ver. Ajo, Doménica va caliente. Y el gas 3115 un poquito más atrás y Ana Lucía, pero esa diferencia de 1000 puntos. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes parasitosis es endémica en Panamá? A ver. Leishmaniasis visceral, esquistosomiasis, loaloa o malaria por P. vivax. Time's up. Y era malaria por P. vivax. Loaloa solamente es en algunas partes de África del Este. Esquistosomiasis, Jesus Christ, no hay en Panamá. Y leishmaniasis visceral tampoco hay en Panamá. Ah, Milva apareció. Nicole Burgos y Ana Lucía. Van nose to nose. Siguiente. ¿Cuál es la principal causa de convulsiones asociadas a parásitos en Latinoamérica? Neurocisticercosis, malaria cerebral, equinococosis, Angiostrongylus costarricensis. What is that? No les hablé de eso, eso es otro nematodo. Time's up. Neurocisticercosis, todo el mundo, muy bien. Prestando atención. Y Milva viene con fuego. Ok. Siguiente. ¿Cuál es la forma diagnóstica? ¿Qué voy a ver yo en las heces? Y me dice, ajá, este paciente tiene una disentería por entamedia histolítica, trofozoitos, larva, rhabditiforme, quistes. Pues que le hizo una biopsia anal por la diarrea. ¿Cuál es la forma diagnóstica? La respuesta correcta era trofozoitos. Larva rhabditiforme es en estrongiloides. Quistes no me habla de infección activa. Histopatología positiva, pues yo no le voy a hacer biopsia de ano a alguien con disentería. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes parasitosis desatendidas no hay en Panamá? Neurocisticercosis, Chagas, oncocercosis o trichuriasis.
Muy bien, la respuesta correcta era oncocercosis. Trichuriasis es una de los Big Three y es súper común. Así que la ganadora fue Milva. Felicidades a la doctora Milva. Segundo lugar, o doctor Lachuzo, lo siento, Ana Lucía. Y tercer lugar, Doménica. Hubo un empate entre Ana Lucía y Doménica, ya la peste. Muy bien, eso es lo que les traía para hoy, muchachos. Este es mi correo electrónico. Cualquier cosa, yo les voy a mandar el PDF con más información, incluyendo la de los suprimidos, porque ya me quedé sin voz, para entonces que puedan tener las diapositivas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que me quiera hacer en este momento. Murieron todos ya.